Buenos días, queridos hermanos. Para mí es un privilegio dirigirme a ustedes como todos los miércoles para reflexionar sobre la palabra del Señor. Hoy quiero hablar de una diferencia que había en la iglesia primitiva cuando querían definir quiénes eran hijos de Dios. Esto era un problema muy serio porque en la iglesia primitiva había tres tipos de personas que eran parte del cuerpo de Cristo. Tenemos a los temerosos de Dios, que eran aquellos gentiles convertidos. En Hechos 10, por ejemplo, se nos habla de Cornelio, dice que era un romano temeroso de Dios, él y su casa. Ese serán un grupo. Los otros grupos eran los prosélitos, aquellos que querían ser judíos, convertidos al Evangelio, pero querían ser judíos. Y propiamente los judíos, los principales dirigentes de aquella iglesia, entre ellos los apóstoles. Los apóstoles estaban organizados como dirigentes, digamos, en dos grupos principales. Unos que iban a los judíos, como el ejemplo del apóstol Pedro, y a otro a los gentiles, como el apóstol Pablo, aunque los dos eran judíos. Pero había muchas diferencias, divergencias, porque en algún momento usted puede leer que Pablo le llama la atención a Pedro por su actitud contra los gentiles. Y era tal el problema que los judíos convertidos esperaban que los gentiles hasta se circuncidaran. Era un problema saber no solamente si debían de seguir la religión judía o debían de hacer una nueva cultura, una cultura cristiana. Así que dentro de este asunto tenía el problema esa iglesia de quién era hijo entonces. Porque si partimos de los judíos, quedaban fuera los prosélitos y los temerosos de Dios. Así que el asunto lo arregla Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 11:11, que dice de esta manera: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y luego Pablo habla de que nos encontramos con dos olivos, uno bueno y uno silvestre. Yo lo invito a que usted lea completamente el capítulo de Romanos 11. Entonces, de estos dos olivos, toma a los gentiles que están en el olivo silvestre, quita esas ramas y la pone en el olivo bueno. Es decir, que somos injertados en el buen olivo. Pero también los judíos son quitados del olivo bueno cuando son desgajadas las ramas porque no aceptaron a Jesús en su corazón. Por ejemplo, judíos desgajados podemos encontrar a toda esa gente judía, esos religiosos que pusieron en la cruz a Cristo Jesús y no creyeron en Él como el Mesías. Ahí están todos los judíos que no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y que han renegado de Él, son quitados del olivo bueno porque no son hijos de Dios. Así que todos los que estamos unidos a Cristo estamos en el buen olivo. Los temerosos de Dios, los prosélitos y los judíos mismos convertidos somos injertados en el buen olivo. ¿Qué significa entonces ser pueblo de Dios? Es ser injertados en el buen olivo, que implica que ahí están los hijos de Dios, los que van a encontrar la misericordia de Dios, los que van a encontrar la paz de Dios, los que van a tener la justicia de Dios, la libertad espiritual contra los ataques del diablo y todas las promesas de hijos de Dios, entre ellas la prosperidad. Porque cuando nosotros vemos a un judío y lo vemos próspero y decimos, ¿por qué yo no lo soy? Es probablemente porque no he sabido que yo estoy injertado en el buen olivo y que también soy hijo. Así que es un gozo poder estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra del Señor y que Dios los bendiga. Buenos días.